En estas semanas, cuando ya teníamos el nombre para el evento, In these past few weeks, we already had the name for the event. el evento es Alineándonos al Reino. The name is Aligning with the Kingdom. Yo estaba preguntando al Señor, I was asking the Lord, ¿qué es lo que quieres hacer? what is it that you want to do? ¿Sí? Y sabe usted que si usted le pregunta al Señor, And you know, when you ask God, el Señor responde, He answers. ¿verdad? Entonces, Amen. el Señor me dijo, quiero restaurar mi cetro de justicia sobre la nación de México. So He told me that He wanted to restore His scepter of righteousness over the nation of Mexico. Entonces yo dije, pues, qué padre, ¿no? So I thought, that's pretty cool. Entonces le dije, ¿qué significa eso, Señor? So I asked, what does that mean, Lord? Y el Señor me habló acerca de las naciones, ¿verdad? La palabra nación viene de la etnia o etnos. And He spoke to me about the word nation. It comes from ethnos. ¿Verdad? Y me hizo recordar que las tribus y las naciones tienen un bastón de mando. He reminded me that tribes, nations, they have this scepter of command. Y yo dije, entonces, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? So I asked him, what is it that you are wanting us to do? Dijo, quiero que cada región traiga un bastón. So he told me, I want every region to bring a scepter. Entonces, bueno, continué orando al Señor para pedir confirmación. So I continued to pray and say, Lord, I want some confirmation. Vine a los tiempos de intercesión que tenemos. And I came to an intercessory time that we have. Y en esos tiempos les comenté a los hermanos, ayúdenme a orar por esto So que Dios está mostrando. I told the brothers and sisters, please help me pray that over this that the Lord is doing, asking. Y en esa noche, unos días después, el Señor me dio un sueño. And a few nights after that, the Lord gave me a dream. Y en el sueño estábamos el equipo base And in de this la red. dream, our core team, we were all together. Y íbamos como a una región, estábamos entrando a un territorio. And we were coming into this new territory. Y era como de noche porque se veía oscuro. It was nighttime because it was dark. Y entonces un indígena se nos aparecía enfrente, And this indigenous was before us. pero él estaba vestido con pantalón de vestir, camisa amarilla desgastada He had y unos guaraches. a pair of pants, dressy, and an old or worn yellow shirt and sandals. Y es como si llegáramos a un límite And we came to a limit, y no podíamos pasar de ahí. and we couldn't move forward. Y entonces yo le preguntaba al Señor, ¿quién es este indígena? So I will ask the Lord, who is this indigenous man? Y el Señor me decía, él es el chamán And He told me he's the shaman que se opone that is against para que ustedes hagan esto. for you to do this, for you guys to do this. Y en el mismo sueño entonces, And in the same dream, ya se ve que de repente cuando uno sueña una cosa y luego a otra, ¿no? El Señor me llevó y vino un hombre que era un judío mesiánico. you know how the Lord does these things, that when you're in one scenario and then you're in a different one. And this now, I move around, and I was with this messianic guy. Y este judío me dijo, es tu cumpleaños. And this Hebrew Christian man told me, it is your birthday today. Ya está lista la fiesta. The party is ready. Y entonces él nos llevó, nos dijo, síganme a la fiesta. So he told us, come on, follow me to the party. Y llegamos a la fiesta y había muchas mesas And we arrived to the party, and there were many tables, y mucha gente. and there was a lot of people. Pero yo no conocía a todos, pero sabía que todos eran cristianos. I didn't know all of them, but I knew all of them were Christians. Por lo que sabía que eran cristianos, And I knew they were Christians es porque la fiesta estaba bien aburrida. because the party was very boring. Sí, parecía fiesta de iglesia tradicional. It looked like a traditional church party. Y todos estábamos así, yo me sentía como un extraño. So I felt very strange in that place. Y entonces, me sentía un tanto incómodo. I was a little bit uncomfortable too. Y entonces el judío vino conmigo So this messianic person came to me y me dijo,
ya es la hora de servir el vino. And he told me it's time to pour the wine. Yo pensé, esto se va a poner bueno. So I thought this is going to start to get good now. Entonces me voy con él So I start walking with him obedientemente obediently, y llegamos a la mesa donde está el vino, So we came to the table where the wine was, pero también había whisky. but there was also whiskey in the table. No sé si eso era del espíritu ya o era de mi carne. I don't know that whiskey thing was from the spirit or my flesh, but Pero entonces yo comenzaba a servir porque era mi cumpleaños y yo estaba atendiendo. so it was my birthday, so I started to pour out the wine, serving people. Y yo empecé a servir el vino, pero mientras yo servía el vino, And as I was serving and pouring the wine, yo estaba pensando, ¿qué dirán los hermanos de mí? I was thinking, what are the brethren going to say about me? Van a decir que soy bien borracho. They're going to tell that I'm not drunkard. Es lo que estaba pensando yo. That's what I was thinking in my dream. Y entonces, en eso un pensamiento vino y un versículo a And mi then mente. this scripture came to my mind. Y ese versículo dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Is when you prepare or you set table before me in the presence of my enemies. ¿Sí? Y entonces yo entendí que Dios quiere entrar, este es el año del vino nuevo. So I understood, and as you know, this is the year of the new wine. Este es el tiempo de avanzar hacia el gozo de Dios. This is the time to move forward in the joy of the Lord. Es el tiempo en el que Dios quiere restaurar This is the time that the Lord wants to restore. la tierra y la cultura. He wants to restore the nation and the culture. Ese mismo día, And that same day, la hermana Norma me mandó un sueño que tuvo. Sister Norma sent me a dream she had. Y en el sueño ella me decía And que veía a 7 personas And in this dream, she was saying she saw 7 persons delante del trono de Dios. before the throne of God. Y ellos estaban vestidos como personas indígenas, And they were dressed as indigenous con people lanzas, too. They had spears, con escudos, shields, y daban reverencia al trono de Dios but they were in reverence before the God's throne. y presentaban estos bastones de mando. And they were presenting these scepters of authority too. Entonces empezamos a ver la confirmación, entre otros hermanos también que empezaron a confirmar. And there were other people that were confirming, having visions or dreams about it too. Entonces yo estaba muy emocionado So I was very excited. y yo pensaba y dije, le voy a comentar al hermano Juan José So I thought, I'm going to share with Brother Juan Jose que le diga a los hermanos de Perú to tell the, brethren from Peru que se traigan un bastón de mando de allá, that they should bring, one of these scepters de las too, tribus indígenas. from the indigenous tribes there in Peru. Pero el Señor me lo impidió. But the Lord told me not to do that. El Señor me dijo, no le digas. The Lord told me, don't tell him. Entonces dije, ok. So No I le, said, no okay. le dije nada. I didn't tell him that. El jueves tuvimos la oportunidad de estar con el hermano Claudio y Janet We had the opportunity to have dinner Thursday night, y estábamos platicando todo esto. and we were talking about all these, the prophetic act and the dreams. Entonces la hermana Janet dice, yo traje un bastón de And mando. then he came and told me, I brought a scepter too. Hace unas semanas He told me that a few weeks ago, el Señor me habló the Lord spoke to y him me dijo, and told him, porque ellos son de la tribu, déjeme aquí lo anoté, Hanchi, that's the name of their tribe, Hanchi, en Cusco, Perú. right in Cusco. Y el Señor le dijo, ve ahí a lo profundo de la tribu And the Lord told him to go deep into, the tribe y area vas a ir por un bastón and go get a scepter, y vas a llevar ese bastón a México and you're going to take that to Mexico, y ahí tú lo vas a rendir. and you're going to surrender and present it Y there in cuando tú Mexico. lo rindas, And when you surrender it, entonces tú vas a recibir autoridad you will receive authority para regresar con autoridad a tu nación. to go back to your nation with authority. En ese momento entendí And in that moment I understood este bastón representa 7 naciones and this en scepter Perú. represents 7 of their nations too. Entonces yo entendí que no es que Dios no quisiera que ellos trajeran algo, So I understood it's not that the Lord didn't want for them to bring something, pero Dios quería que
nosotros tuviéramos una confirmación But the Lord was wanting for us to have a y confirmation, que ellos tuvieran una confirmación and so they will get one too, de lo que Dios está hablando. of what He's speaking. Así que cuando hacemos un acto profético, So when we do a prophetic act, no lo estamos haciendo porque nosotros se nos ocurrió hacerlo. we're not doing it because we thought, that would be good. Dile a tu hermano que está a un lado, Tell your brother next to your sister, no son tan inteligentes. they're not that smart. Sí, no somos tan inteligentes. We're not that smart. La that bright. sabiduría es la del Señor. The wisdom comes from the Él Lord. es el que dice, esto es lo que quiero hacer. He is the one that says, this is what I want to Y accomplish. si tú estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hacer, And if you're willing to listen to what He's wanting to entonces do, Dios te va a revelar lo que Él quiere hacer. so then He will reveal to you what He's wanting to do. Vamos a avanzar a la otra, David. Ahora, cuando comenzamos con esto, ya les empecé a decir, a hablarle a las regiones, a los diferentes líderes de las regiones. So when we began, En moving forward Izcali, with this, ¿verdad? En Tamazunchale, en Valles, en toda la región. I start calling some of the regional leaders, in the different places to say we're moving forward with this. Entonces en el evento pasado vino Héctor y vino Lucy, And last event, Brother Hector and his wife Lucy y came from en Aguascalientes. estos meses tuve la oportunidad de visitarlos And I also had the opportunity to visit them. y le comenté, le dije, ¿sabes? O le hablé por teléfono, creo, y le dije, oye, ¿quiénes son las tribus que estaban asentadas allá en Aguascalientes? So I asked him, I called him on the phone probably and asked him, who were the tribes that were settled right there in Aguascalientes? Y él me dijo, no, es que aquí los chichimecas exterminaron a todos. And then he told me, the Chichimeca tribe, killed them all. Ah, ok. So I was like, okay. Bueno, entonces empecé a ver quiénes eran los chichimecas. So I started to do a research who this Chichimeca tribe was. Y chichimeca significa bárbaro, bélico. It means barbarian, and then, like they like to do warriors. Sí, y ellos eran nómadas territoriales. They were not sedentary people, they move around. Se movían sobre un territorio en nuestra nación. And they were moving back and forward on a very specific territory in our nation. Entonces, al empezar a leer, descubrí que ellos estaban divididos en 6 tribus. When I began to read, I discovered they were formed by 6 tribes. Y estas tribus se peleaban entre sí, And these 6 tribes, in the beginning, they will fight each other a porque eran lot. nómadas y viajaban. Because as they will, travel back and forward, Y cuando se encontraban, and then when they will run into each Peleaban. other, they will fight. entonces cuando llegaron los españoles So when the Spanish came in, y empezó la conquista, and they began the estas conquest, tribus se unieron these tribes got together y formaron la alianza chichimeca. and they formed the Chichimeca Alliance. Pero cada tribu tiene un nombre diferente. But each one of the 6 tribes has a different name. La siguiente, hijo. Una de las tribus son los Cascane. That's one of the tribes. Estas tribus se asentaron principalmente en Jalisco y Aguascalientes. And these tribes settled mainly in Jalisco and Aguascalientes. La otra tribu eran los The Huachichiles, next one was the Huachichiles. y los Huachichiles se asentaron en parte de Zacatecas, And they were in part of Zacatecas, San Luis Potosí, our state, San Luis, Coahuila y norte de Jalisco. and in the northern part of Jalisco. La siguiente son los Guamares. That was the next one. Los Guamares se asentaron en Guanajuato, Jalisco y Lagos. And they settled in that area. Los siguientes son los Pames. That's the next one. Y los Pames se asentaron en las inmediaciones de la Ciudad de México They were on the outskirts of Mexico City. y también al oeste de los Huachichiles, o sea, toda la parte de Rayón, Tamazopo, ¿verdad? Toda esa área. And west to our city, which is the Huasteca area. Los Tecuexes That was the next one. al este de la actual Guadalajara. East to what is now Guadalajara. Y al final, el número 6, los Zacatecos. And that one. ¿Sí? No sé si ve en el mapa, pero casi todo es como una línea ahí, ¿verdad? Que parte la nación. So if you can see, it's like a line that is dividing the country almost. Y ese era el territorio que ellos estaban, desde Monterrey
And that was their territory, all from hasta el Valle de Monterrey México. to the Valley of Mexico. No sé si se da cuenta, pero creo que todos nosotros estamos representados en ese territorio. And I think if you can notice, all of us are represented in that area. Una de las características de los chichimecas One of their characteristics, es que ellos eran muy violentos. they were very violent. Ellos emboscaban a los españoles, They will ambush the Spanish los mataban, and they will kill them, niños, mujeres, a todos por igual. children, women, all. Y tomaban el botín. They will take the goods, A las tribus que se unían and whatever tribe will join them con el pueblo español, will join the Spanish ellos group. los destruían. So they will come and destroy those tribes too. Dentro de la tribu de los huachichiles Within the Huachichiles, the green one, están los huicholes. Es una parte, dice la historia que es una parte, o se cree que es una parte de la tribu de los huachichiles. there's the Huicholes group, which is the Peyote group, and it's part of they believe it's part of the Huachichiles as well. ¿Sí? Avanzamos, hijo. Entonces, quiero que observe lo siguiente. So I want you to pay attention to the following. En 1519 a 1521, In those 1519 through 1521, Hernán Cortés conquistó la Ciudad de México. Cortés conquered the city, Mexico City. Le llevó 2 años. It took him 2 years to do that. Diga conmigo, 2 años. Please say with me, 2 years. ¿Sí? ¿Cómo fue que lo logró hacer tan rápido? How he did it so fast? Bueno, porque en la conquista participaron pueblos indígenas que se aliaron a los españoles. It's because there was other indigenous group that aligned with the Spanish because they hated the Porque Aztecs. ellos odiaban a los aztecas. They hated the Aztecs. Los aztecas los habían despojado, los habían conquistado. Because the Aztecs had previously conquered them too. Entonces ellos vieron una oportunidad So they saw that as an opportunity de mejorar, to get, be better, de volver a ganar sus títulos de nobleza. to gain back their nobility titles. Así que se unieron a los españoles So they joined the Spanish. y los españoles en 2 años conquistaron la Ciudad de México. So they were able to conquer Tenochtitlan in 2 years. Ajá, Tenochtitlán. Sin embargo, cuando quisieron conquistar este territorio, But when they tried to conquer our territory, ellos no pudieron conquistar a la Alianza Chichimeca. they couldn't conquer the Chichimeca Alliance. Los chichimecas no tenían temor, The Chichimecas had no fear. eran completamente salvajes. They were really wild. Ellos podían ver una caravana de españoles de 3,000 a 4,000 hombres, dice la historia. The history says they could see a group, coming forward, 3,000, 4,000 Y ellos Spanish. eran un grupo pequeño, And they were a small group, pero estos hombres eran violentos but these men were y sin violent temor a la muerte. and without fear of death. Ellos peleaban de frente, emboscaban So they will y fight, mataban a las caravanas españolas. ambush and destroy, completely killed everybody in the caravan. Durante 40 años, So for 40 years, los españoles buscaron conquistarlos a través de la violencia, the Spanish tried to conquer them through violence. hacer la misma estrategia que con los mexicas, They tried to do the same strategy that they did in Tenochtitlan, de aliar a otros pueblos para que los vencieran, to bring other tribes and align with the pero no Spanish, pudieron. but they were not able to do it. Entonces So cambiaron la estrategia de conquista they changed the conquering strategy, y lo que hicieron fue regalarles tierra, regalarles oro, ropa, so they began to give away land, gold, clothing, provisiones, food, e hicieron la paz and they made this peace diciendo que si ellos no se metían, and just say, well, if you stay out of our way, los españoles iban a darles todas las provisiones que necesitaran. the Spanish will provide everything they need. ¿Sí? Y lo que ellos querían era que parara la violencia The Spanish wanted to stop the violence, y que ellos apoyaran la conversión religiosa. and that they will support the religious conversion. Así que los conquistaron de otra manera. So they conquered them in a different way. Ellos al final se corrompieron, At the end, they were corrupted. ¿sí?
Yo no sé si cuando usted lee esto I don't know if o cuando escucha esto, when you see this or you hear usted que this, es aquí de México, you that are Mexican, no sé si eso le provoca algún sentimiento en su corazón. I don't know if that provokes any feelings. No sé si usted piensa y dice, pues, ¿para qué se aliaron? O no, los españoles no nos hubieran conquistado. Maybe you think, why did they came under that? Spanish would have never Oye, y conquered us. estas tribus que traicionaron a su nación para unirse a los conquistadores. These tribes that joined the Spanish to betray our nation. ¿Sí? Entonces, ¿qué emociones provoca esto? ¿Te provoca enojo? So what emotions are this provoking you? ¿Te Anger, provoca injusticia? injustice, ¿Algún sentimiento de traición? betrayal, feeling, ¿Verdad? ¿Algún sentimiento de rebeldía, ¿verdad? De nuestro corazón? maybe some rebellion in your heart, ¿O alegría porque los chichimecas no se sometieron? or happy? You feel happy because they never submitted. ¿Qué estoy diciendo con esto? What is it that I'm trying to say with this? Que todo esto está arraigado en nuestra cultura. That this is so rooted in our culture. De hecho, esa es una de las razones por las cuales aquí en San Luis Potosí, y no me va a dejar mentir, In fact, that is one of the reasons why in this city, and you won't let me lie los on que this, son de fuera those of you that came from no les gusta outside, venir a San Luis mucho, people don't like to come to this city porque la gente que es nativa de esta ciudad because people that is native from this es city, muy apática. they are very not, ¿Sí? Por ahí sacan hasta memes, ¿verdad? we have all these memes about, people from San Luis being not, they're not friendly at all. ¿Sí? Entonces, es algo cultural. So this is a cultural thing. Existe un odio There's a hatred hacia la sangre española, against, Spanish hacia los otros grupos bloodlines, indígenas, other indigenous groups, y eso no permite que la unidad en el cuerpo de Cristo venga. and that doesn't allow the unity in the body of Christ to Entonces, even come forward. parte de lo que queremos hacer con este acto profético So part of what we're trying to do with this prophetic act, es rendir esa autoridad a Dios it is to surrender that authority to Christ y es sanar, and heal, es tomar el lugar de estas tribus is to stand in the gap, for these tribes para arrepentirnos, to repent, ¿sí? Porque en cada uno de nosotros, because in each one of us, tal vez en nuestra herencia genética, maybe even in our quizá algunos inheritance, tienen ascendencia española, or maybe some of you have quizá Spanish blood quizá in you. otros azteca, Some of you might be Aztec, quizá otros náhuatl o huastecos, or maybe some of the other indigenous groups, quizá alguno de ustedes de alguno de estos grupos, maybe even some of these groups. y entonces no podemos tener una unidad entre nosotros. And we cannot walk in unity Y el amor among de us. Dios And the love of no God puede fluir cannot flow en medio de nosotros. in the midst of us. Ok. La siguiente. ¿Qué es un cetro? So what is a scepter? Bueno, un cetro representa la autoridad. It represents the authority. Es un símbolo de autoridad. It's a symbol of authority. En Mateo 28:18 In Matthew 28:18, dice, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesus said, all authority has been given unto me in heaven and earth. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? Who gave the authority Él to está Jesus? diciendo aquí, toda autoridad me es dada. He's saying here, all authority is given to me. ¿Quién se la dio? Who gave it to him? El Padre. The Father. ¿Por qué se la dio? Why did he give it to him? ¿Por qué le dio la autoridad? Why did he give it to Jesus? Eso está más difícil, ¿verdad? That's a little bit more difficult question. ¿Sabe por qué se la dio? You know why? Porque él mismo estaba sujeto al Padre. Because he was submitted to the Father. Él dijo, He said, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, surely I can tell you that me, no the Son of puedo God, hacer nada por mi propia cuenta. I cannot do anything on my own. Solo hago I only do lo que veo hacer a Dios, mi Padre. what I see my Father God do. Cristo no trató de manipular a su Padre. Jesus did not try to manipulate his Father. Él rindió su autoridad a su Padre. He surrendered his authority unto the Y Father cuando too. él rindió esa autoridad, And when he surrendered it,
en obediencia hasta la muerte. in obedience, going to even to death on the cross. Entonces el Padre le entregó toda autoridad. And then the Father gave him all authority back. Muchos de nosotros no caminamos en autoridad. A lot of us are not walking in authority yet. A lo mejor caminas en poder, Maybe you're walking in some level of power, pero el poder y la autoridad no son lo mismo. but power and authority are not the same. El otro día, como a las 3 de la mañana, The other day, about 3 o'clock in the morning, le hablaron a mi esposa my wife received a phone call, y era la hija de una hermana, quiero decirlo así entre comillas, que venía a la iglesia aquí. it was the daughter of one of our former sister in quotation marks. Y entonces la hija decía, pueden venir a orar por mi mamá porque ella está muy mal y ella dice que ella es el diablo. This girl was crying and she's like, can you guys come and pray for my mom, because she's in really bad shape and she's saying she's the devil. Y literalmente a través del teléfono se salían los demonios. And through the phone we could see Escuchábamos la llamada y los gritos de la mamá y todo se nos ponía de piel de gallina. We will be hearing, these ladies screaming and, goosebumps all over. Entonces yo voy para ayudar. So he went to help. Y cuando voy en el camino, Dios me dice, esta es una batalla de autoridad. And as I was going there, the Lord told me this is a battle of authority. No es una batalla de poder. It's not a battle of power. Ok, entonces ya yo llegué So I arrived there, y entrando and as I walked in, estaba la abuelita, it was the grandma there, la mamá que era la endemoniada the mom, which was the y one with the demons, la hija de ella. and the daughter. Entonces entro a la casa y se empieza a manifestar ahí el So as I demonio. walk in, she started manifesting big time. Y me empieza a decir, tú no vas a poder conmigo, pero así con una voz. with ya a sabes. very deep voice, she Porque al starts enemigo le screaming. gusta intimidar. You won't be able to handle me or Tú whatever. no sabes quién yo soy. You don't know who I am. Yo te conozco. And then I know you. Yo me quedé pensando, a ver, ¿cuál de tantos de los que ha salido de mí? So I wonder which out of all those many demons that have come out of me is this one, right here. Y entonces, me dice, yo soy Satanás. And then she said, I am Satan. Y yo pienso que sí, porque nunca había sentido una opresión tan fuerte como esa. And I thought maybe yes, because I had never felt such an oppression. Y tú no me vas a poder echar fuera. And she was screaming, saying, you're not going to cast me out. Porque ella me ama Because desde niña. She loves me since she was a little girl. Ok, entonces yo estaba, como el Señor me había dicho que no era una batalla de poder, sino de autoridad. And because the Lord had told me it was a battle of authority, not of power, Le pregunté a la abuelita, I asked the grandma, o sea, a la mamá de la endemoniada. her mother, Le dije, ¿usted es la dueña de esta casa? I asked her, are you the owner of this house? Porque si ella es la dueña, ella tiene la autoridad. Because if she was the owner, she will have the authority right there at the Y me place. dijo, sí. And she was like, yes. Ok. Le dije, ¿usted me da permiso de tratar con su hija? So I asked her, do you give me permission to deal with this? Me dijo, sí. And she said, yes. Ok, entonces ya tengo la autoridad. So then, therefore, I had the authority. Sí. No sé si está usted entendiendo. I don't know if you guys are following. Porque a los que creyeren, dice la palabra, echarán fuera demonios. Because the Bible says those who believe, these signs will follow. They will cast out Pero demons. también debemos entender que toda autoridad le ha sido dada a Cristo. But we have to also understand that all authority has been given to Christ. Y esa autoridad tiene que ser rendida a Él para entonces poder operar. And that authority has been given to him so we can operate. Porque si tú operas solamente en el poder Because if you only operate in the y power no en la autoridad, and not in the authority, entonces tú estás operando en hechicería. you could be operating in witchcraft too. Y esta mujer me dice, sí te doy permiso de que trates con ella. So this lady told me, yes, I give you permission to deal with this. Entonces ya tenía la autoridad, So I had the authority, pero no sabía qué hacer. and then I didn't know what to do. Y entonces, pues, ¿qué se me ocurrió en ese momento? So in that moment, Empecé a cantar un canto en lenguas. I began singing a song in tongues.
y él empezaba a gritar y a decirme de cosas. She was screaming and Y así telling como me en a lot of cámara things. lenta se fue debilitando hasta que cayó en rodillas. In slow motion, she started getting weaker and weaker until she fell on her knees. Y cuando ya cayó ahí, And when she was down there, Dios no me dio permiso de liberarla. the Lord didn't give me permission to set her free. Solamente me dijo, háblale y dile que vuelva. He just told me, talk to her and ask her to come back. Entonces yo le digo por su nombre So a ella I called her by her name y le digo, vuelve. and I said, come back, ¡Pum! Y ella regresa. And then she was there. El demonio deja de manifestarse. The demon stopped manifesting. Entonces necesitamos entender que el poder, So we need to understand mucha that gente busca el poder. a lot of people may be seeking the power. Por eso rinden su autoridad los gobernantes de este mundo ante los hechiceros y brujos. That's why some of even our civil authorities surrendered their authority unto the witch doctors and all that, Porque ellos quieren el poder. because they want their power. Ellos no quieren la autoridad. They don't want the authority. Avanzamos al siguiente. Sin embargo, fíjate lo que dice la palabra, Hebreos 1:8. But look what the Bible says in Hebrews Dice, tu 1:8. trono, oh Dios, Your throne, O God, es eterno y para siempre. it's endless and forever. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. That your scepter of justice is the scepter of your kingdom. Muy bien. Entonces, el cetro es un cetro de justicia. So his scepter is a scepter of righteousness. Usted sabe que si el reino de Dios es un reino de luz, You know that if the kingdom of God is a kingdom of light, el reino de Satanás es un reino de tinieblas. the kingdom of Satan is a kingdom of darkness. Si el reino de Dios es verdad, And if God's kingdom is truth, el reino de Satanás es iniquidad. the devil's kingdom is iniquity. Si el reino de Dios es justicia, And if the kingdom of God is righteousness, el reino de Satanás es injusticia. the enemy's kingdom is injustice. Y el enemigo entonces quiere mentirte And then the enemy comes and wants to lie to y you, quiere decirte que Dios es injusto. and he wants to tell you that God is unjust. Pero la Biblia dice que Dios es justo. But the Bible says that God is just. Pero muchas veces no puedo creer que Dios es justo. But a lot of times we have a difficult time believing that he is righteous. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. And the Bible tells us that, Satan is the prince of this world. ¿De cuál mundo? Which world? Del mundo caído. The fallen world. Él es el príncipe de ese mundo caído. He is the prince of that fallen world. El mundo caído es injusto. The fallen world is unjust. Ahí hay enfermedad. There's Ahí hay sickness. pobreza. There is poverty. Ahí hay depresión emocional. There is depression, emotional depression there too. Las personas somos injustas. People, we are unjust. Tú y yo somos injustos. You and I, Hemos cometido we injusticias have committed a otras injustices. personas. We have done injustice to other people too. Satanás es injusto. Satan is Él es unjust, mentiroso. a liar, Pero él quiere hacerte creer que Dios es injusto. but he wants to make you believe that God is not just. Y cuando tú crees esa mentira, And when you buy that lie, entonces tú no puedes avanzar en el reino you are not able to move forward in the kingdom hasta que no quiebres la injusticia en tu vida. until you break off that injustice in Porque your tú life. piensas que Dios es injusto, Because when you think God is unjust, entonces tú no puedes rendir tu autoridad a Dios, you cannot surrender your authority unto the Lord, ni puedes rendirla al diseño que Él tiene para la nor tierra. you can surrender to His design, His kingdom design for earth. Dice la Biblia The Bible says que el que dice que ama a Dios, that the one that says that he loves God, pero aborrece a su hermano, but he hates his brother, es mentiroso, is a liar. ¿sí? Porque si no puede amar a su hermano que ve, Because if he's not able to love the brother that he can ¿cómo see, amará a Dios que no ve? how can he love God if he doesn't see God?
Y Dios me dijo esto con ese versículo. And the Lord told me this with that scripture. El que dice que obedece a Dios, The one that says that he obeys God, pero no se sujeta a su autoridad, but he doesn't, submit or align to his authority, es mentiroso. it's a liar. Porque si no puede sujetarse a la autoridad que ve, Because if he cannot align with the authority he sees, ¿cómo se sujetará a Dios que no ve? how is he going to align or submit to a God that he does not see? Pero la injusticia no me permite someterme a la autoridad. But that sense of injustice doesn't allow me to come in alignment with authority. Porque el hombre es injusto, Because man is unjust. porque su corazón es engañoso. Because his heart is evil and Quizás sea una verdad. And Quizás ha recibido injusticia de las autoridades. And it might be a reality that you have received injustice from authorities, Pero nosotros tenemos que sanar but we have to heal, y aprender a rendir nuestra autoridad al Rey and we need to learn how to surrender our authority unto the Lord y a toda autoridad. and to all authority. Porque toda autoridad Because all authority ha sido puesta por Dios. has been established by God. La esposa y los hijos Wife and children en la casa, in the house al esposo. unto the husband. Quizá tu esposo es injusto Maybe your husband is unjust, y tú dices, ¿yo cómo voy a rendir mi autoridad and you may say, how am I going to a mi submit esposo? or surrender my authority unto my husband? Ok, yo puedo rendirla confiando en Dios, sabiendo que Dios es justo, But I can do that by trusting y que God si and mi submitting esposo es to God. injusto, And even though if he's unjust, Dios tratará con él. God will deal with him. Y así en cada esfera. No puedo someter mi autoridad a mi jefe en el trabajo. If sometimes we have a hard time submitting to our boss in our workplace. ¿Por qué? Why? Porque mis jefes son injustos. Because our bosses are not fair. Y cuando vengo a la iglesia, And when I come to church, entonces no puedo someter mi autoridad I cannot submit my authority a apóstoles y to profetas. apostles and prophets. Hello, pastores. ¿Por qué? Why? Porque el hombre es injusto. Because man is unjust. Entonces yo no puedo someterme, no puedo someterme. Pero ¿qué es el diseño que Dios tiene? ¿Qué dice la Biblia? Primero, ¿qué? But what is God's design? What does the Bible says? Primero apóstoles, First apostles, segundo profetas, second prophets, tercero maestros, third teachers, luego los que hacen milagros, And los then que those hacen that- señales, prodigios. perform miracles and signs and wonders. Pero no, yo soy un pastor, yo quiero hacer como yo quiero. But no, I'm a pastor and I want to do as I want. Tengo mi reino, I have my kingdom. no quiero rendir mi autoridad, I don't want to surrender my no quiero authority. someterla al Dios vivo. I don't want to submit it to the living God. Hasta un punto, yo tengo mi autoridad sometida a Dios directamente. To a degree, I'm submitted unto the Lord directly. El que no puede someterse a su autoridad que ve, But if if a person cannot submit to the authority that ¿cómo he se sees, someterá a Dios que no ve? how will Que he no do lo ve. it? To submit unto God that that he does not see. Vamos a ver, hay un versículo There's a scripture en la siguiente diapositiva que dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. La You need obediencia to de look los it up in your pueblos. Bible. En el Salmo 2 Psalms 2, you know that one. comienza diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes? They start asking, why are the people coming together again, plotting Y against los someone? pueblos piensan cosas And vanas. why are the, people thinking vain things? Se levantaron los reyes de la tierra, And the kings raised in the príncipes consultan unidos and princes are coming together in contra Jehová y contra su ungido, against the Lord and His anointed one, diciendo, saying, rompámonos sus ligaduras. let's break off His ligaments. Romper pactos And breaking covenant, es una consecuencia it's a consequence de que yo no estoy dispuesto a someterme a la autoridad. of me not being willing to submit to Entonces authority. quiero romper pactos. So I want to break off of covenant. Pero dice la palabra, el que mora en los cielos se reirá. But the word says the one that is living in the heavens will laugh. El Señor
se burlará de ellos. The Lord will make fun of them. Y después vamos a ver en ese salmo cómo Dios le entrega las naciones al Hijo. And we'll see later on how the Father is giving the nations to the Son. Así que si usted ve ahí, So if you can see there, dice que el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. ¿Por qué vamos a traer estos bastones de mando? ¿Puede prestarme un bastón? No sé si está listo, Blanquita, el de aquí de San Luis. so why Si me lo are we puedes traer, por bringing favor. these scepters of authority unto the Lord? Porque lo que estamos haciendo es someter esta autoridad de los primeros habitantes de México We're doing it because we're wanting to submit the authority of the first people's groups in Mexico. a la, This is the one from our a state. la obediencia de Cristo. Unto the obedience to the Lord. La siguiente diapositiva, David. Dice el de San Luis. Sí. Este es el de los huachichiles. How's this one, the one of the huachichiles? Así venía tenía un venado en la parte de He had arriba. a deer head on. Esto representa la autoridad This represented the authority de esa tribu de los of huachichiles the tribe of the huachichiles que el día de hoy that in the present time, vamos a someter today we want to submit a la obediencia de Cristo. in obedience unto Yo our no sé God. si usted siente al Espíritu de Dios en eso, I don't know if you can sense the Spirit of God in all that we're trying to do. pero esto representa, es una representación de la autoridad, But this is just a representation of the authority rindiéndose that is surrendering al cetro de justicia. to the scepter of his righteousness. La Biblia dice que, dice el Señor que ante Él se doblará toda rodilla Romans 14:11, before him all knee will bow down y toda lengua confesará and every tongue will confess que Él es Dios. that he is God. En Apocalipsis Revelations, dice que estaba en el trono, Juan tuvo una visión. John had a vision. No, ahí déjalo. Regresa. Y en esa visión, And in that vision, él veía una multitud de pueblos, he saw a multitude of people, de toda lengua, groups of all de toda tribu, tribe and de tongue, toda nación, of all, que from every estaban nation, delante del trono de Dios. and they were before the throne of God. Y entonces el cielo se empezó a rendir a Dios y ellos también, estas tribus, So all these tribes and the heavenlies began to Naciones y surrender lenguas. unto the Lord, en adoración a Dios, worshiping him, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. because we were created to worship Ahora him. imagínate un poquito esto, So imagine this for a little Es bit. de muchas naciones, lenguas y tribus, Imagine all these from many nations, levantando tribes, una adoración tongues, a Dios. lifting, worship unto the Lord. Yo quedé pensando, ¿cómo será la música? I was wondering how the music will sound. ¿Cómo será la alabanza? How will the worship be there? Hace unos meses Dios me dio un sueño. A few months ago, the Lord gave me a dream. En ese sueño estaban dos rascacielos como de Nueva York. In that dream, there were two, the really tall skyscrapers. Y en el sueño yo veía que unos estaban en la azotea de un rascacielos And I saw in the dream there were some people on the roof, on the top of this building. y como con un telescopio así, unos binoculares, And they estaban viendo al otro edificio. They had some binoculars or telescope looking onto the other building. En el otro edificio And in the second building, estaba todos los músicos de Hillsong. there were all the musicians from Hillsong Ministry. Oh, yo dije, ¿Hillsong? Y estos eran otros músicos de Latinoamérica. And these were musicians from Latin America. Y todos estaban viendo, querían ver qué es lo que Hillsong iba a sacar. And they were all trying to see what Hillsong was about to do. Y entonces los de el edificio de Hillsong Then the Hillsong building, decía, mira, tú te vas a poner aquí para que ellos vean lo que tú tocas.
They would say, okay, you stand over here so they can see what you're playing. Pero eso ya lo sacamos hace tiempo. O sea, ya lo habían sacado, era But como it was pasado. like an old song that they had done, before. Y ellos estaban atrás escondidos sacando lo nuevo. But they were, like hiding behind this guy, trying to come up with the new. Y los que estaban espiando, And those that were spying on uno de them, ellos le dice al otro, one of them told the other guy, oye, ¿no está mal esto que estamos haciendo? they say, isn't this wrong what we're doing? No, 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 porque si nosotros logramos sacar primero antes que ellos, And this guy said, no, because if we're able to come up with this before they actually present it, nosotros vamos a pegar primero. we are going to be more famous, we're going to come first. Y ellos estaban en esa discusión And they were arguing about it cuando entró un tsunami when a tsunami came in, y sobre esos rascacielos and it came over these buildings, los cubrió. it covered them. Y yo with me water. desperté y le dije, Señor, ¿qué es esto? So I woke up and said, Lord, what is this? Me dijo, este es el tiempo And he told me, this is the time en que los verdaderos adoradores that the true worshipers adorarán will worship en espíritu y en in verdad, spirit and in truth, no por una estructura. not because Sabe of a que la misma structure. alabanza moldea durante años. The worship can, Hillsong ha moldeado la adoración y la alabanza durante muchos años. this ministry has been leading, or shaping worship for Pero many ¿qué years pasa now. con la adoración que dan los africanos? But what happened with the African ¿Qué worship? pasa con la adoración que dan los hindúes? What about the Hindi worship? Que dan los de Malasia? The Que Malaysian, dan los de Perú? the Peruvian? Yo pienso que es completamente diferente. I think it's completely different Con sus danzas, with their dances. quizá tradicionales, Maybe traditional, pero esa es una adoración también aceptable a Dios. but it's also an acceptable worship unto Entonces the toda Lord. lengua, toda tribu, toda nación So all tribal, all tongue tiene que venir a someterse has to come and submit a Dios. unto the Lord. Ahora quiero explicarle, ahí vamos a terminar porque quiero explicarle algunas cosas And we're going to finish with this because I want to explain you a couple of things. que cuando traigamos estos cetros a rendir al Señor, When we bring these scepters to surrender them unto the Lord, la Biblia también dice en Apocalipsis 2, 26 al 27, the Bible says in Revelation que el que 2, venciere 26, Dios le dará autoridad sobre las naciones that the one that overcomes, the Lord para will give him regirlas con vara de hierro. authority to rule over the nations with La a vara de hierro es el cetro de justicia de Dios. iron rod, and that is the God's scepter too. Entonces el principio es que si yo rindo mi autoridad a Dios, So the principle is, if I surrender my authority unto the entonces yo Lord, recibo autoridad. I receive the authority from Him. De hoy en adelante From now on, es muy importante que tú aprendas a rendir la autoridad. it's very important that you learn how to surrender. Tú eres el hombre de la casa, If you are the man, tú eres the el husband, macho de la casa, are you the macho in the house, in your house? ¿sí? Tú tienes que rendir esa autoridad a Dios para que Dios reine en tu casa. You have to surrender that authority unto the Lord for the Lord to reign in Porque your si house. no, solamente tú estás operando en poder. Because if not, you are only operating in your No, yo power. tengo la autoridad, entonces aquí voy a hacer como yo quiera. I have the authority, I'll do as I want. Eso no es lo que la Biblia dice. That's not what the Bible says. Dice que el hombre tiene la autoridad en la casa, It says that the man, is the head of the household, pero dice tienes que ejercerla como Cristo, but you have to con la exercise iglesia. it in the same way that Jesus did with the church. Y Cristo recibió toda autoridad y toda esa autoridad se la dio a la iglesia. And Christ received all that authority and He gave it unto the church. Dile a tu hermano que está a un lado, la autoridad es para compartir. Tell your brother, authority is to be shared. Por eso es que individualmente, That's why ahorita van a pasar los ancianos regionales, los líderes regionales. that's why right now we're going to have the regional leaders. Cada uno trajo un cetro, Each one of them brought a un scepter. bastón de mando. One of these. Pero no quiero que pienses que esto es algo que ellos como locos están haciendo, But I don't want you to think they did it, as crazy on their own. sino que más bien tú entiendas que tienes que rendir a Dios la autoridad que Él te ha dado. For you to understand that you have to surrender the En la authority esfera that God donde has Él te ha given dado. you in the sphere that you are operating. Y si tú no tienes autoridad en ninguna esfera, And if you have no authority in no sphere,
entonces primero sométete a la autoridad So first submit to para all que recibas authority, so you autoridad. can receive authority. Amén. Muy bien. Quiero explicar algunas cosas que nos comentaba David y Lori acerca del acto profético que vamos a hacer. We Y want quiero to- pedirle a Jorge si puede traer ya la fogata para acá. I want to explain you really quick something else that David and Lori were explaining to us. If we can bring the fire in the house. Una de las cosas es que vamos a pasar estos bastones por el fuego. Eso quiere decir que hay esta autoridad, también hay iniquidad en nuestras tribus indígenas. And passing them through the flames or the fire, there was iniquity in our tribes. Y al pasarlas por el fuego, entonces estamos destruyendo, que el fuego consuma, ¿verdad? Toda esa iniquidad, toda esa hechicería, brujería, para lo cual estos símbolos han sido utilizados. So as we pass them through the fire, it's a symbol that we want, for God to consume all the witchcraft, all the iniquity that is related to this. Y vamos a entregar estos bastones al equipo apostólico And we're gonna give these y después ellos van a to the apostolic team, regresar los bastones por el fuego también, and they're gonna pass them through the fire too, como un símbolo de que están regresando esa autoridad a cada región as a symbol that bajo they're el fuego del Espíritu. bringing that authority under the fire of the Spirit. Okay. We need everyone to just get real still for a moment. Si podemos todos quedarnos ahí quietecitos y en silencio tantito. Okay, can we have the children come and sit down here and be still for a few minutes? Y si pueden los niños mejor venirse a sentar acá enfrente Or para, find your parents. o que encuentren a sus papás. Have all the children come to the parents, please. Si todos los niños pueden venir a sentarse con sus papás, por favor. Okay, everybody find their place. Y si todos podemos encontrar nuestro lugar y pueden los niños hallar su lugar también. We want to understand that we are on holy ground right now. Queremos entender, que podamos todos entender que ahorita estamos en un lugar santo. Does everyone understand? ¿Sí se entiende lo This is an act of obedience to the King of Kings and the Lord of Lords. Este es un acto de obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. This is about taking back our land. Tiene que ver con que volvamos a retomar nuestra tierra. This is about setting in order our families, Tiene que ver con que ponamos en orden nuestras familias, our cities, nuestras ciudades, our government, nuestro gobierno. and it's a very serious thing before the Lord. Y es algo muy en serio delante del Señor. And it's our joy to be obedient. Y es nuestro gozo poder ser obedientes. But this is an honor to Y- be before the Lord to be able to do this tonight. Y es un honor poder estar delante del Señor, poder hacer esto esta noche. So I want you to individually ask the Lord, Así que quiero pedirte tú ahí de manera individual, what is your part? ¿cuál es tu parte? What is your responsibility? ¿Cuál es tu responsabilidad? So I want us to all be very, very quiet right now Así que creo que todos estemos en silencio ahorita, before the Lord. delante del Señor, Everyone be still todo el mundo ahí quieto and be quiet. y en silencio. Father, Padre, we thank you te damos gracias for this moment. por este momento.
We enter this time with you. Entramos a este tiempo contigo, We submit to you, nos sometemos a ti, to your authority. a tu autoridad. And Father, we say we align with your timing right now. Y Padre, declaramos que nos alineamos con tu tiempo. We come into your presence Venimos a en tu presencia in humility, en humildad, in confidence, en confianza, boldly before your throne completos delante de tu trono, as your sons and daughters. como tus hijos, tus hijas. In the book of Revelation, En it el- speaks of the elders. En el libro de Apocalipsis habla acerca de los ancianos, And one of the acts of worship in the book of Revelation y uno de los actos de adoración ahí en el libro de Apocalipsis is that the elders laid their crowns at the feet of Jesus. es que ellos ponían sus coronas ahí a los pies de Cristo. There's something that we have to understand about walking in His authority. Y hay algo que tenemos que entender acerca de caminar en su autoridad. We can't do that presumptuously. No podemos hacerlo ahí en presunción nada más. So we submit our strength to Him. Así que sometemos nuestra fuerza a Él, We submit our authority to Him. sometemos nuestra autoridad a Él. That's what's happening today. Eso es lo que está pasando en este día. Jesus said, all authority has been given to me, therefore I send you. Y Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, ahora yo te envío. But then as the elders moved in that authority, Y ahí cuando los ancianos se movían en esa autoridad and the saints moved in that y authority, los santos se mueven en esa autoridad, the elders then brought the crowns and laid them at the feet of los Jesus. ancianos traían sus coronas y las rendían ahí a los pies de Cristo. We're all in this together. Todos estamos juntos en esto. We're all kings and priests unto our God. Todos somos reyes y sacerdotes delante de But nuestro we Dios. must recognize Pero debemos reconocer, He's the King of the kings. Él es el rey de He's reyes. the King of the kings. Él es el rey de And reyes. so this is our way of saying, Lord, it's all about you. Y esta es nuestra manera de decir, Señor, todo se trata de ti. And then the Lord turns around and says, it's all about us. Y luego el Señor voltea y nos dice, se trata de nosotros. We are the family of God. Somos la familia de Dios. We have to model His government in the earth. Tenemos que modelar nosotros su gobierno aquí en la tierra. Amen. Quiero pedirle a los ancianos regionales, al anciano líder de cada región que pase con su bastón, y los hermanos de Perú que vienen también, que traen a Héctor, ¿verdad? Que trajo también el bastón de allá de José María de Aguascalientes. Y al equipo base, si puede venir acá el equipo apostólico. Y entonces los que traemos el bastón vamos a pararnos aquí, como a esta distancia más o menos, para ahorita pasar. No sé si está Alex Tristán. Alex, ven, tú ayúdame para hacer la representación de los guachichiles. Entonces tenemos a nuestros hermanos Claudio y Janet, que ellos traen este bastón que representa 7 naciones en Cusco, Perú. Héctor trajo este bastón que representa la autoridad en Aguascalientes, en aquella zona de Jesús María. 13 pueblos de Cuautitlán Izcalli representa este bastón, 13 pueblos. Del pueblo Xiyuy, una vara bien pesada, del pueblo Xiyuy. El pueblo Tenec de la Huasteca, lo que son el Huasteco, el Tenec, que viene en esta parte.
chichimecas, tlaxcaltecas y coahuilos, ¿verdad? Con 52 municipios, y traen aparte el arco, la flecha y el escudo de Monterrey, ¿verdad? De Nuevo León, sí, el escudo de Nuevo León. Este que representa a los huachichiles aquí de San Luis Potosí, este que representa huicholes y coras, ¿verdad? Que están allá asentados en Guadalajara, y este bastón que representa al pueblo náhuatl o azteca, ¿verdad? En la parte de lo que es la Huasteca. Entonces, cada uno de estos bastones va a ser pasado por el fuego y entregado al equipo apostólico. Aquí está quien es Miros, es Lori, es Isa, es el hermano Juan José, David, mi esposa Raquel y yo. Vamos a recibirlos, no sé si quieren. Yeah, maybe they could get in line over here and they could all come through. A lo mejor podemos hacer una fila para que ya vayan pasando para que todos puedan ver. But as the Lord gave this dream to Yairo, Cuando el Señor le dio este sueño a Jairo, did you hear that? ¿sí escuchó eso? You see, we're a people that move by the Spirit of God. Somos un pueblo que nos movemos por el Espíritu de Dios. We don't know all the things that God is doing when we obey Him. No sabemos todas las cosas que Dios está haciendo cuando le obedecemos, But you can accomplish more in one act of obedience than 10 years of travail. pero podemos lograr más en un acto de obediencia que en 10 años de estar luchando. But the fire, it represents something. Pero el fuego representa algo, Because the false worship and the idolatry that's represented even within the tribes, porque aún la falsa adoración, la idolatría que está representada aún en las tribus, it needs to pass through the flame. necesita ser pasada por el fuego, So that which doesn't represent the kingdom of God para que lo que no representa el reino de Dios can be consumed. sea consumido. But interestingly, God doesn't remove our authority, He just brings it into its purity and fullness as He intended Y it. de manera muy interesante, el Señor no quita nuestra autoridad, Él la purifica para que cumpla su propósito. So the fire isn't just about refinement, Entonces el fuego no tiene que ver nada más con la refinación, it's also about empowerment. y también tiene que ver con el equipar con poder. Jesus said He Yes. would baptize us with fire. Jesús dijo el que Él nos iba a bautizar con fuego. So it represents a new authority Representa una nueva autoridad and a new power being released in the regions y un nuevo poder siendo desatado en las as we regiones. submit ourselves to the King of Kings. Conforme nos sometemos nosotros al Rey de Reyes. Because we're not just here as tribes, Porque no estamos aquí nada más como tribus. we're here as a holy nation unto our God. Estamos aquí como una nación santa delante del Señor. And so as the tribes come through, we want them to pass these scepters through the fire. Entonces, conforme pasen, queremos pasar estos cetros por el fuego. And they can submit it to one of these on the Y team pueden entregarlo aquí con alguien del equipo, because they're releasing it. porque es el soltar. It's an act of Es obedience. un acto de obediencia. They're saying all authority that we have, we're placing it into the hands of the Y king. están diciendo, toda autoridad que tenemos la estamos poniendo delante del Rey. And then we want the team to hand it back to them and have them pass it through the flame again. Y queremos después que el equipo la regrese y la pase otra vez por el So that fuego, as they're sent forth with a new authority para que cuando salgan sean enviados con una nueva and a new autoridad alignment with the king. y una nueva alineación con el Rey. Amen. Amén. Amen. Okay, so we'll do that right now. So we want to just pray for repentance right now. Queremos primero orar en Actually, arrepentimiento. Yado, can you come do that? Queremos orar, idolatría, superstición y falsa adoración.
Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por estas cosas porque representan una falsa adoración, representan la idolatría, la brujería, representan el derramamiento de sangre inocente, representan la violencia y representan la corrupción, el haber cedido, el haber cedido sus creencias a cambio de recibir algo. Sí. Señor, en esta noche, Señor, queremos ponernos en la brecha, Señor, y como pueblos de México, Señor, nos arrepentimos en esta noche. Señor, nos arrepentimos porque no te reconocemos como el Dios verdadero, nos arrepentimos por toda hechicería, por toda falsa adoración, por toda adoración a dioses ajenos, Señor, por toda ambición de poder. Señor, te pedimos perdón, Señor, por toda religión, Señor, por toda adoración que se levantó a otros dioses que no eras tú. En esta noche, Señor, te pedimos perdón, Señor, por la iniquidad, Señor, arraigada en nuestros pueblos, representada, Señor, en esta noche, Señor, por la violencia, Señor, que se movían, Señor, por el derramamiento de sangre inocente. Y, Señor, te pedimos perdón, Señor, por la corrupción. Señor, te pedimos perdón por no haber mantenido, Señor, su creencia, por no haber caminado en la integridad, Señor, por no haber amado su herencia, Señor, y haberla cambiado y haberla cedido, Señor. En esta noche te pedimos perdón, Señor, por las puertas que se abrieron, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las puertas que se abrieron a la maldición en estas regiones, Señor. Y clamamos que la sangre del Cordero lave, limpie, purifique, Señor, y traiga restauración y traiga sanidad. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también oramos y pedimos perdón por la fuerza del hombre, por confiar en la fuerza del hombre, por alinearse, Señor, en contra tuya estos pueblos. Nos paramos en la brecha y te pedimos perdón. Señor, en este tiempo queremos también perdonar a esta tierra chichimeca, Señor, esta tierra, Padre, perdona a los españoles, Señor, por la conquista. Perdona a los españoles por haber usurpado, por haberlos conquistado, por haberlos aplastado, Señor. En el nombre de Jesús les perdonamos y decidimos no tomar en cuenta esas ofensas. Señor, perdonamos a los pueblos que traicionaron a esta nación al unirse a los españoles. Señor, ese odio, ese resentimiento que hay entre los pueblos indígenas, en el nombre de Jesús, Señor, te lo entregamos a ti. Padre, los sometemos bajo tu señorío, Señor, y pedimos un perdón, Señor, delante de ti, Señor, por la violencia. Señor, pedimos un perdón por ser rebeldes y no someternos a ninguna autoridad, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sanes nuestra tierra, que tú cortes y quiebres el cetro de iniquidad que está sobre estas naciones, sobre estos pueblos, Padre. Así también, Señor, por las tribus que están representadas, las naciones que vienen representadas de Perú, Señor. Oramos, Padre, para que tu poder, Señor, y tu autoridad venga sobre esas naciones. Señor, te pedimos perdón por adorar falsos dioses. Te pedimos perdón, Señor, por la rebeldía en el corazón, por la iniquidad, por el pecado, Señor, por la violencia, por la corrupción. Señor, perdónanos y sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por toda falsa estructura de adoración que se levantó en esta nación. Te pedimos perdón, Señor, por toda falsa estructura, Señor, Padre, de iniquidad, Señor, de robo, Señor, Padre, de violencia, Señor, por toda maldición generacional, Señor. En el nombre de Jesús clamamos la sangre del Cordero. Y te pedimos que seamos lavados, Señor, Padre, desde ese tiempo, Señor, Padre, y destruimos, Señor, por el fuego, Señor, toda estructura, Señor, de religión pagana, toda estructura, Señor, de violencia, toda estructura de abuso, toda estructura de traición, toda estructura, Señor, Padre, de tomar ventaja, Señor, sea destruida en nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú traigas un movimiento, Señor, de limpieza y purificación sobre cada una de estas tribus, sobre cada región, sobre cada lugar.
Señor, en esta noche hemos venido de manera consciente y voluntaria a rendirte nuestra autoridad, Señor, a someterla a ti en cada esfera, Señor, a alinearnos a tu reino y a tu justicia y a declarar que tú eres justo. Señor, empieza movimientos de tu espíritu en cada región, Señor, moviéndose para traer una limpieza en la tierra, Señor, para desarraigar la iniquidad y desarraigar la injusticia de nuestros pueblos y nuestra nación. Señor, queremos ver un movimiento poderoso de tu espíritu del norte al sur y del sur al norte, del este al oeste, Señor, en el nombre de Jesús sobre nuestra nación. Padre, que a raíz de este acto muchos santos sean despertados a tu reino y sean despertados a tu luz, Padre, y que tu poder y tu gloria sea manifestada en nuestra nación. Padre, también oramos, Señor, te pedimos perdón por la sangre derramada, Señor, sobre estas regiones, Padre. Pedimos perdón, Señor, por esa sangre que fue derramada, Señor, en medio de conquistar a estas regiones, Padre. Pedimos, Señor, que tu sangre redima, Señor, esa sangre que fue derramada, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la tierra es redimida, Señor, que tu sangre nos perdona, que tu sangre nos limpia, Padre. Nos arrepentimos, Señor, por la sangre que ha sido derramada, Señor, en estas regiones, y declaramos que ahora tú limpias esa sangre y nos perdonas, Padre. En el nombre de Jesús consagramos estas regiones, Señor, y declaramos que tu sangre preciosa nos cubre y nos limpia y nos perdona, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que van a pasarla por el fuego, se la pasan al primero que está aquí, ¿sí? La pasamos por todos y entonces acá del último la regresamos y de regreso la pasamos otra vez. La pasamos por el fuego. Mateo, acompañen con él. Ahora de regreso, aquí igual así, por aquí, así, de regreso. Justicia, paz y gozo. Reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Señor, en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo para Perú.
Amén. Entonces queremos hacer algo ahora para involucrarnos todos. Queremos orar juntos como cuerpo. Y entonces tú haz lo mismo con tu ministerio, tu familia. Si tú eres cabeza de hogar, entonces también empieza a decirle: Señor, te entrego toda mi autoridad. Señor, nos despojamos de nuestras coronas, Señor. Padre, toda autoridad, Señor, toda esfera de autoridad, Señor, que tengamos, Señor, nuestros ministerios, nuestras iglesias, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestro trabajo. Si tú eres dueño de negocios, tú eres el que está a cargo, la esfera de autoridad que tú tienes. En esta noche dile: Señor, yo te la entrego. Toda autoridad que tú nos has dado, te la regresamos a ti hoy. Sometemos nuestras familias a ti. Sometemos nuestras iglesias. Sometemos nuestros ministerios. Sometemos nuestras empresas, nuestros negocios. Sometemos todo lo que somos, Señor. Lo sometemos delante de ti. La vida de nuestros hijos, nuestro futuro, nuestra herencia, toda posesión material, nuestras casas, nuestros carros, y decimos: todo es tuyo, Señor. Y la autoridad, Señor, recibimos tu autoridad. Señor, yo recibo tu autoridad para gobernar mi casa. Yo recibo tu autoridad para gobernar en mi empleo. Yo recibo tu autoridad para gobernar en esta ciudad. Recibimos tu autoridad, Señor. Ahorita que me estoy acordando del sueño del judío que vino a decirme que ya era el tiempo de la fiesta. Y el hermano Rubén se acerca conmigo y me dice que cuando se fundó la ciudad de Monterrey hubo mucha muerte de judíos y ahí en ese lugar. Pero creo que no solamente en ese lugar, quizá en nuestra nación. Entonces queremos pedir un perdón, queremos orar para pedir un perdón por la muerte del pueblo hebreo en nuestra So nación. there was a lot of Jews living among us, and when they founded specifically, the city of Monterrey, they killed a lot of, Hebrews, and so we want to specifically pray for that blood that we have shed in our country. Señor, te damos gracias porque nos permites el privilegio de venir delante del trono de tu gracia para pedirte perdón, Señor, por las muertes de los judíos, aquellos que vinieron a nuestra nación. Muchos de ellos venían huyendo de la Santa Inquisición, venían huyendo de España, y aquí en nuestra patria recibieron muerte, Señor. Queremos pedirte perdón por toda la sangre que fue derramada, Señor, por aquellos siervos tuyos e hijos tuyos, aquellos que te veneraban, que te buscaban, que te adoraban, que querían hacer tu voluntad. Dios, pedimos perdón, pedimos que por la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado por nosotros sin mancha, Señor, ahora redima, Señor, nuestra nación de las muertes violentas que recibieron los judíos. Padre, pedimos perdón, Señor. Verdaderamente tú has dicho, Señor, que tú te harías enemigo de los que serían enemigos de los hijos de Abraham, Señor. Y nuestra nación se volvió enemiga a causa de matar a estos judíos. Pero ahora, Señor, en Cristo Jesús, volvemos, Señor, en amistad contigo. Volvemos, Señor, porque hemos pedido perdón y porque tú nos lo otorgas por la sangre preciosa de Jesús. Gracias por ese perdón. Lo recibimos en el nombre de Cristo, a quien damos honra y gloria. Amén. Okay, we want to do one last thing tonight. Queremos hacer una cosa más esta noche. I'd like for everyone that has a scepter to line up across here and face that way. Y quiero que todos los que tienen ahorita los bastones se paren aquí y frente a la congregación. So half on this side, half on that La side. mitad de este lado, la otra mitad del otro, unos de este lado. Okay,
Okay, the scepters have been cleansed. Los cetros han sido limpiados, They've been submitted to the Lord again. han sido sometidos al Señor una vez más. And now this represents new authority. Y ahora esto representa nueva autoridad, New authority of reformation. nueva autoridad de reforma. The kingdom is being established. El reino está siendo establecido, The kingdom of God el reino de Dios in these regions. en estas regiones. And I want us to take these new scepters of authority, Y ahora quiero que tomemos estos nuevos cetros de autoridad and on the count of 3, y a la cuenta de 3 we're going to strike the ground, vamos a pegarle aquí al piso. and then we're going to raise the scepter up to the heavens, Entonces le vamos a pegar y luego lo vamos a levantar hacia los cielos and we're going to declare to the earth y vamos a declararle a la tierra to see the authority of the Lord. que vean la autoridad del Señor. Okay? So, 1, 2, 3. Strike the ground and we raise it up and we say, see the authority of the Lord. Levántate, Señor, levántate. Levántate, Señor, levanta tu reino sobre todo reino, tu reino sobre toda tribu, sobre toda lengua, sobre toda nación, Señor. We declare Declaramos, the earth is the Lord's la tierra es del Señor and the fullness thereof. y todo lo que la plenitud de él. We love you. Les amamos, Be blessed. sea bendecido en esta In noche. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir.